Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado, lo oriental, mágico pero a la vez maligno, combatiendo como asesino a sueldo frío en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar al inocente sin matar como papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de un poder de chacales y combatir con maldiciones o yokais poderosas que amenacen las vidas desde las sombras, que ser, con mis propios poderes increíbles decididos por ellos, 6 deseos de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Aquí en este mundo, si combato el mal será ante mis términos, como dijo alguien una vez, el verdadero arte puede venir de varias formas y de paso, formatos, aquí, digamos que este reencarnado será un verdadero artista. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que busco crear, en un camino de venganza y amor. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de los animes que aparecerán en el fic, no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Sin más, esto es, el mundo es mi lienzo de mi arte. Capítulo 8. Regreso a Japón, los problemas empiezan. Continuando con el capítulo anterior. Se vería la escena actual, todos en la cima del dragón de tinta, en un viaje de regreso a sus tierras, eso, hasta que Touta pide que se detengan y todos en eso viajan a una rara especie de isla, donde Karim confirma que en ese lugar hay una presencia Uzumaki como ellos. Donde actualmente aterrizan todos, una tétrica isla abandonada. Puedo sentir la presencia Uzumaki, está en esa montaña, decía Touta apuntando a esa montaña volcánica. Este lugar no me da para nada buena espina, decía Ken mientras ajustaba su pincel. Digo lo mismo, aquí hay un extraño aire de malicia, decía Jugo viendo a su alrededor. De eso no hay duda, pero como dijo Touta-kun, ese Uzumaki está en ese volcán, comenta Karin al usar su habilidad sensorial. En ese caso deberemos ir ahí, decía Furu empezando a volar. Creo que eso es obvio que sí, decía Suigetsu encogiéndose de hombros. Así todos caminan hacia dicho lugar, sin darse cuenta que entre los árboles, algo enorme se movía. Así, subiría para llegar a dicho lugar, y por suerte, había un camino que los llevaba dentro del volcán. Oigan, miren eso, decía Kimimaro apuntando a una dirección, algo que parecían ser escaleras desgastadas y destruidas. Escaleras, ¿acaso hubo vida humana antes aquí? Decía Fur confundida. Así parece, ¿y por qué en esa zona? Usen sus chakras para pegarse a la pared, no sabemos si esas escaleras soporten nuestro peso, sugeriría Touta. Cosa que eso harían, así ingresando a un enorme lugar, pero estaba aparentemente separado por 4 caminos. Laberinto, ¿en serio? Bien, en ese caso formaremos grupos separados, y por conteo alguien irá solo, decía Ken. A lo que formaron en par y el que quedaría solo, es Suigetsu. Bien, buena suerte, decía Suigetsu yendo al medio. ¿Cuánto a qué se pierde? Decía Ken tomado de la mano con Fu. ¿Un 20? Preguntaría Touta estando con Karin. 50-50, decía Kimimaro yéndose con Jugo por otro camino. Mientras que Touta se iba con Karim, así separándose los grupos. Cada uno, recorría ese laberinto. Así se ve como Karim y Touta avanzaban por unos pasillos, llenos de suciedad, pero, con rastros de metal como si fuese una base. Este lugar, diría que está abandonado por más de 5 años por la textura de la zona, aún así, lo que me preocupa, es por qué la abandonaron, decía Karim al lado de Touta. Igualmente, debieron de haber una razón del por qué construir aquí y más a lo que hacían, decía Touta de ver los pasillos. Cuando seguían avanzando, ambos se frenan ya que al frente había una especie de espejo, debido a que las imágenes de ellos se reflejaban perfectamente. Camino cerrado, decía Karim al ver que este no era el correcto. En eso, Touta ve una mesa y ahí vería un diario. Karim, hay un diario, revisemos su contenido, sugeriría Touta. Esta accede y acompaña al pelinegro, para ver qué contenía. Al abrir el diario, empezaría a leer lo que está escrito. Oye amor, aquí dice algo, del país del cielo.
Nunca antes oí de dicho país. Decía Karim al ver ese nombre, escrito en ese diario, el lugar donde estaban ahora. A ver, decía Touta y ahí vería, sin duda eso le tomó por sorpresa. Debe ser un país flotante, ya que si lo describe así, debe ser verdad, decir Touta esperaba que no fuera ese país. En eso siguen leyendo, más, descubriendo ahí la información. Onoka Uzumaki, adquirida después de un contrabando, Decía Karim leyendo ese detalle. Así que esa Uzumaki, fue entregada como una esclava, supongo que fue por ser de un clan que posee la maestría del Fuinjutsu, decía Touta. Pero al avanzar, ambos chasquean la lengua, ya que, las páginas estaban rasgadas, alguien las habría quitado dejando poca información. Esos bastardos, si esa tal Onoka está aquí, hay que buscarla, decía Touta. Oye cariño, una duda, ¿recuerdas ese pasillo del espejo que nos impide el avanzar, no? Decía Karim de la nada. Sí, es por ese espejo de ahí, respondió Touta. Entonces, ¿por qué nuestros reflejos se mantienen? Decía Karim apuntando tras de ella. Cosa que se dan cuenta. Y ahí, ambos verían con sorpresa cómo ambas imágenes eran envueltas en una energía morada oscura, empezando a sonreír y salir de los espejos como una escena de terror. Y al final, estarían al frente de ellos, un Touta y Karim, pero ellos poseían colores invertidos, cabellos blancos con prendas negras y una sonrisa que no daba buenas intenciones. Karim, solo puedo decirte, acabemos con ellos o ellos nos acabarán, decía Touta sintiendo peligro. Hay grandes palabras para un perdedor, respondería el clon de Touta mientras se tronaba el cuello. Esto será sumamente fácil, decía la Karim inversa con confianza. ¿Sabes, Touta-kun? Tienes razón, acabemos con ellos, decía Karin sacando un kunai. En eso, ambos se lanzan entre sí, con el Touta inverso chocando puños con el Touta verdadero. No sé por qué luchas, esta batalla prácticamente no la ganarás, decía el Touta inverso sonriendo. Déjate de estupideces, solo eres lo inverso de mí, decía Touta. Eso mismo dices, pero la verdad es que tú siempre estás celoso, decía este respondiendo con una patada veloz a la barbilla de Touta, haciéndolo retroceder. Touta-kun, exclama Karim, pero ella sería casi empalada por un kunai, de no ser por usar una chokuto, frenando el ataque. Vamos, él estará bien, mejor preocúpate por ti mismo, Uzumaki débil, o tendrás cicatrices peores que esas mordidas, decía Karim inversa. ¿Sabes? Que alguien me lo diga con mi misma cara, me hace enojar, farsante, decía Karim para abalanzarse directamente hacia su clon. Mientras se enfrentaban, Touta inverso emanaría esa energía oscura, en forma de una cuchilla de ki, estilo Black Goku. Veamos cuál filo es más letal, decía el Touta inverso con burla. Cosa que Touta usa su espada de ki, en ambas manos. Estoy bien armado, decía Touta desafiante. Esta batalla durará mucho al ambos ser inmortales por ese yokai, tiempo suficiente para quebrarte de mente, decía inverso Touta. Sabes, ser inmortal es una bendición, pero eso es erróneo y por tener esa misma habilidad, será divertido despedazarte, parte por parte, decía Touta con una sonrisa. Mientras con Ken y Fu. Ambos tomaron otro camino para avanzar, pero a diferencia de los otros, tenían formas diferentes de pasar el rato. ¿Te sientes bien, cariño? Preguntaría Ken tomando la mano de su pareja de paso. Sí, estoy bien, pero siento una sensación muy extraña cada vez que nos adentramos más en este lugar, decía Fu de sentir algo nada agradable. Jejeje, tranquila, somos fuertes, y para ello, decía Ken tomando de las manos de Fu, besándola en los labios. Jejeje, gracias amor, sin duda me da ánimos, decía Fu mientras seguían el camino. Llegando después a otra sala, y al frente, había una enorme estatua abandonada por años con una gundao, parecía un guerrero samurái en una sala. Camino equivocado, decía Ken viendo su alrededor. Así parece, ya que solo hay esa estatua en este lugar, decía Fu apuntando a la estatua del guerrero. Decía Ken acercándose a la estatua. Estatua basada en el dios del miedo, Aku, jejeje, ¿qué clase de tonto creería estas cosas? Decía Ken dándose la vuelta. Esa estatua es para venerar a un dios del miedo. ¿Pero qué clase de dios veneran estas personas? Decía Fu.
Sí, aunque diría que es bonita, venderán mucho de ella si la llevamos, decía Ken en broma. Pero en segundos, la entrada tras de ellos es cerrada por un muro metálico. Cosa que sorprende y deja atrapados a ambos. Amor, la puerta. Decía Fu al ver que están atrapados. Antes de reaccionar, ambos escucharan sonidos de gritos tras de ellos, y al voltearse, los ruidos venían de la enorme estatua, la cual con esa energía roja se saldría de su pedestal, armado con su alabarda. «Carajo», exclama Ken tomando de la cintura a Fu, evitando un ataque de dicha arma que generó un cráter. Tal parece que esa estatua era una trampa. ¿Qué? ¿Una trampa? Entonces no podemos salir, si no vencemos esa estatua. Preguntaría Fu. Eso me temo, decía Ken serio sacando su pergamino, invocando de este a Shogun y Storm, con Nioh y la marioneta del tercer Kazekage. Pero al momento, la estatua de su boca escupiría un humo rojo hacia ambos. Fu-chan, cúbrete, exclama Ken tapándose la boca y nariz. Ok. Decía Fu cubriendo su boca y nariz. Después de recibir ese ataque, ambos se recomponían, pero había algo diferente. Amor, ¿estás bien? Preguntaría Fu a su pareja. ¿Qué me dijiste, demonio? Decía Ken, cosa que en eso se convierte en un aldeano de Kiri. Ken-kun, ¿por qué me llamas demonio? Preguntaría Fu al ver que no le hablaba con cariño. Miren todos, la demonio salió de su cueva. ¿Qué haces aquí? Tu presencia aberra la aldea. Deberías morirte, demonio, aquí no tienes propósito. Era la cruel visión que Fu residía, su peor miedo, el rechazo, soledad, la vida de un Jinchuriki 10 veces peor. Por favor, no soy un demonio, por favor. Decía Fu empezando a llorar. Fu-chan, ya voy, Decía Ken viendo su alrededor, todo estaba oscuro y con ese humo. Esa estatua, si cree que me va a dominar, está perdidamente equivocado, decía Ken mientras corría para buscar a Fu. Ken. Decía una voz conocida por Ken. Esa voz, Alex-chan. Decía Ken al reconocer la voz de su pareja. Y de lejos, vería su silueta. No, ella no es real, ella, decía Ken sin aguantar yendo a por ella. Ken-kun. Decía Alex pero su tono era diferente. Si Alex, soy yo, ¿qué haces? Decía Ken sin terminar al Alex darse la vuelta, ya que ella tenía una apariencia que para él, no era la que conocía. En resumen, ante él estaba una especie de Alex zombie, son un brazo y de piel calcinada como si hubiese regresado del más allá de un fatal accidente. Alex-chan, qué mierda, decía Ken alejándose. Ken-kun, tú, te fuiste por eso, estoy así. Decía Alex en su estado de muerta. Yo irme, mi culpa, decía Ken alejándose lentamente. Pero chocara con alguien más, y al voltearse, su rostro pasó a pálido. Mina, decía Ken al verla, ya que su apariencia, parecía que su cuerpo fuese bañado en su kosei, carne quemada y fluctuando ese ácido, perdió su cabello con sus párpados y ojos quedando en esa piel. Ken-kun, terminé así por tu culpa, mírame. Gritaba Mina con desesperación y dolor. Yo no quería, esto no. Decía Ken tomándose la cabeza. Dijiste que nos amabas, ¿acaso todo fue mentira? Decía Sakura Ibiki, pero ella literalmente tenía su cabeza cercenada entre sus manos. ¿Te amábamos? ¿Acaso nuestro amor para ti es solo un juego para dejarnos así? Decía una Fu modo zombie con muchos kunais en su cuerpo además de su estómago perforado. No, murmuraba Ken alejándose. Y para empeorar las cosas. Ken, ¿por qué nos dejaste morir? Decía otra voz y al voltearse, era todos sus amigos de la academia, en forma de graves heridas, muertos, desde Okaruma hasta Aira, todos acercándose a él. No quería irme, yo solo, decía Ken tomándose de la cabeza, encogiéndose del miedo. Ya que su peor temor, era de ver a sus seres queridos sufrir sin que él haya podido hacer algo. Al parecer, la estatua tenía algo parecido al gas de miedo, y así es como Ken y Fu vean esas ilusiones causadas por sus propios miedos. Con Kimimaro y Jugo. En su caso, ambos caminaban por los pasillos casi sin hablarse, pero viendo si este camino podría llevarlos con la Uzumaki. ¿Crees que por aquí sea el camino correcto, Kimimaro? Preguntaría Jugo usando una antorcha para iluminarse.
Eso no lo sé, lo único es seguir y ver si tiene una salida o un callejón sin salida, decía Kimimaro. Cosa que ambos harían eso, pero al avanzar más, llegan a una especie de salón más grande, uno con el piso lleno de cuadros, y del otro lado estaba la salida. Mira todo esto, esos cuadros, decía Kimimaro. Una sala así de grande y solo con una salida, no me da confianza, decía Hugo tomando de su mentón. En ese caso, esta la salida, crucemos y seguimos, decía Kimimaro. Pero al dar un paso, el primer cuadro se destruye, cosa que por poco Kimimaro caería por debajo de un suelo lleno de pinchos, para ser empalado. Pero Hugo lograría sujetarlo a tiempo. Como sospechaba, esta sala está llena de trampas, decía Hugo mientras Kimimaro se recompone. Y venía de esos cuadros, respondió Kimimaro. Kimimaro, intenta usar tus huesos y dispara a esos cuadros, creo que sé cómo funciona esta sala, decía Hugo. A lo que con sus dedos, dispararía balas de huesos. En los tiros, en uno el cuadro se destruyó, el otro le cae una llamarada de fuego pero el otro no ocurre nada. Por lo cual ambos deciden saltar a ese cuadro. Al parecer esta sala es de cuadro bueno y malo, algunos poseen trampas pero otros son los que son inofensivos, decía Hugo de este descubrimiento. Así parecer, y solo quedó uno, y el cuarto no era nada pequeño que digamos, así que seguirían así. De vuelta con Touta y Karim. Ahora se muestra el salón siendo con fiero campo de batalla, donde Karim y Touta lucharían contra sus versiones, los cuales eran sus opuestos. Jejeje, ¿qué pasa? ¿Ya te cansaste? Se burla Inverse Touta mientras disparaba esferas de ki oscuras hacia el pelinegro. Cosa que trata de esquivar todos los ataques, por más que posea regeneración, sus fuerzas los estaba agotando. ¿Qué pasa? ¿Eso es el nivel que posees? Apuesto que Ken me daría más pelea que tú, decía Inverse Touta mientras dejaba de disparar. Y no te lo niego, pero estamos tú y yo, decía Touta. Lo sabía, decía Touta Inverse sonriendo. Pero, déjame decirte, que lo que tú digas, se deba hacer, así que, toma tus comentarios y te puedes ir al carajo, porque tú, no eres nada, respondió Touta. Como digas, personaje secundario, respondería Touta Inverse. Cosa que eso toca un nervio. ¿Un personaje secundario, lo dice el que es mi copia? Preguntaría Touta. Tú mismo te lo dijiste a ti, al insultarme, sé de tus secretos porque somos lo mismo y sé que te sientes opacado por Okarumi Ken, al ambos poseer habilidades que te hacen ver básico en el trío, eres poderoso lo sabemos pero no puedes ocultar que sientes celos por ellos dos, ¿o me equivoco? Decía Inverse Touta sonriendo. Cosa que Touta solo se queda ahí. ¿Sabes? Me recuerdas a ese demonio, a mi Kiryu, el que le gusta la desesperación, decía Touta de ese personaje de Mairi Masita Iruma-kun. Pues si soy ese demonio, tú serías como mi Iruma-kun, solo que ambos estamos igualados, pero con mis palabras gano, decía Touta Inverse. Jejeje, jajajaja, tengo que darte la razón pendejo, y debo admitirlo, soy un perdedor, como tú, decía Touta empezando a emanar poder yokai. Y al aceptar eso. Crack. Ark, gruñir Touta Inverse, bien soy como debajo de su ojo se desquebraja como vidrio. Cosa que Touta al verlo, abriría los ojos y entendería, este Touta era su versión interna que sentía algo de celos por Ken y Okarun, pero, ellos no eran arrogantes, los tres se apoyaron junto con los demás y por eso, su amistad se fortalece más. Siempre, pensé que estaba en las sombras y eso, no le molesto al principio, pero, siempre busqué la felicidad a mi manera y proteger a mi familia, decía Touta empezando a emanar más poder. No, cállate, Ark. Exclama Touta Inverse, mientras un trozo de su rostro se desquebrejaba más. Y por decirme todo eso, te puedes ir a la mierda y morirte solo. Exclama Touta empezando a emanar ese poder. No, te mataré, hijo de perra. Exclama Inverse Touta lanzándose hacia el mencionado, viéndose cómo se desquebrajaría como un espejo poco más. Y Touta solo se cruza de brazos sonriendo, para rematar a este impostor. Adiós, pendejo de mierda y vive solo, por la eternidad, decía Touta y a una velocidad, le da un puñetazo en la cara, pero los brazos de Touta, estaban cubiertos por una especie de guanteletes de combate oscuras o una coraza, que emanaba ese poder oscuro.
Te maldigo, decía Touta Inverse hecho pedazos, antes de sus cristales desaparecer en humo. En eso, se fijaría sus brazos. Así que este es el poder de Akura, decía Touta de ver sus brazos. Por parte de las Karim, Inverse Karim superaba con creces a la Karim, ya que esta última apenas si podía darle pelea. Eso es todo de ti. Esperaba más siendo mi inversa, pero solo sigues siendo esa llorona de la aldea de la hierba, decía Inverse Karim pisando el estómago de Karim con fuerza. Mierda, jadeo, yo, lo admito, ese miedo, lo tengo en mí, aún lo recuerdo, cuando me usaban como botiquín andante, pero a diferencia de ti, no estoy sola. Exclama Karim con determinación. Pero al decir eso, la mano de Inverse Karim se desquebraja. GRRR, maldita estúpida, decía Inverse Karim alzando su pie. Pero Karim lo esquiva rodando en el suelo para recomponerse. Gracias a Touta-kun, puedo superar mis traumas y es por eso que me hago fuerte, decía Karim. Cállate, gritaría Inverse Karim sacando muchos kunais y arrojándolos desesperada, viéndose cómo se resquebrajaba como vidrio. Pero lo que no contó, es que Karim despertó las cadenas de Amamantan del clan Uzumaki y una de ellas, empaló a la Inverse Karim. Tú, decía Karim Inversa, viéndose cómo estaría resquebrajándose más, ahora ella viendo con miedo a Karim mientras se agrietaba más. Soy un Uzumaki, un miembro del clan más poderoso, y tú, eres la deshonra de nuestro clan al decirme todo eso, así que, desaparece. Decía Karim partiendo a la mitad a su contraparte. No. Fue el último grito de Inverse Karim, viéndose cómo ésta se vuelve pedazos y desaparece de igual forma como Inverse Touta. Al acabar con esos clones, Karim y Touta respiran pesadamente, ambos apagando sus power-ups. Touta-kun, lo logramos, decía Karim ajustándose los lentes agrietados, cansada por esa adrenalina. Sí, me logré eso, pero antes, decía Touta acercándose a ese espejo y de una patada, la destruye, por precaución. Pero detrás de ese espejo, había algo oculto. Es un camino, detrás de este espejo, decía Karim viendo más de cerca del otro lado. Crucemos, debemos seguir, decía Touta. Cosa que así, la pareja cruzaría, tomados de las manos, ambos orgullosos de sí mismos al haber superado sus inseguridades. Con Ken y Fu. Tal parece que las cosas no iban bien con ambos, ya que ese humo rojo los sometía en el suelo, dándoles las peores pesadillas para romperlos mentalmente. Mientras el coloso, que emanaba ese humo de su casco, se acercaba a la primera de ambos intrusos, siendo Fu. Alzando su arma, dispuesto a acabar con la Jinchuriki, todo sin que quien se moviese. Y con el mencionado. Este estaba siendo sujetado y acorralado por los cadáveres de sus amigos, todos, desde sus parejas hasta compañeros de academia. Ken, ¿no has abandonado? ¿Por qué? Decía sus compañeros Izuku y Naoto. Izuku, Naoto, lo siento, gritaba Ken mientras lloraba del pánico. Mocoso, idiota, debí dejarte solo cuando tenía la oportunidad, decía Toji con el cuerpo de los mismos daños que le hizo Satoru. Yo, murmuraba Ken mientras poco a poco perdía el brillo en sus ojos. Pero de la nada, este recibe un puñetazo, tan fuerte que es arrastrado lejos de los cuerpos. Y al recomponerse, este vería sorprendido que delante de él, estaba él mismo, pero a diferencia de él, con un ojo ensangrentado y un brazo prótesis, parecía como un Ken que vivía con estos monstruos. ¿Tú, eres yo? Decía Ken mientras se recomponer, temblando por el miedo del momento. Mira, todo esto pasó por tu culpa, nunca debí de aceptar esa misión, que fue idea de esos ancianos del Jujutsu y tú lo sabías. Exclama Ken ilusión. Yo no quería, era una misión, creí que, decía Ken viendo al suelo. Te recuerdo que fue de esos ancianos, los mismos que quería muerto a Yuji y a los demás por los poderes yokai, decía Ken ilusión. Yo lo sabía, y no hice nada, decía Ken arrepintiéndose de su decisión. Y mira a tu alrededor, este fue el precio, por aceptar en venir aquí, todo lo que conoce fue destruido, decía Ken ilusión. Soy patético, muy patético, y a pesar de los power-ups, aún así tengo mis defectos, decía Ken en un susurro casi inaudible. El Ken de su mente estaba por enviar otro golpe. Pero en eso, Ken con su mirada muerta lo recibiría, de no ser por sujetar.
Ark, ¿pero qué? Exclama Ken ilusión. El Ken del miedo sería sujetado su único brazo por el brazo de Ken, quien lo miraba con el ceño fruncido. Aún así, después de mis elecciones, después de las acciones que he cometido, no es momento de arrepentirme, decía Ken y en eso, responde de un golpe, enviando el Ken de miedo al suelo. Ya que cuando llegué a este mundo, recibí apoyo, ayuda, amistades que en mi vida pasada jamás tuve, y ver cómo esta ilusión representa mi peor miedo, es eso, una ilusión. Nunca pasó y yo, me aseguraré que eso, nunca, pasará. Exclama Ken mientras una energía roja lo cubrirá, cubriéndose con su chakra. Cosa que la onda expansiva consumiría todo el espacio mental. Y la escena regresa al coloso, tratando de matar a Fur con su alabarda de una vez. Descendiendo a gran velocidad a ella, pareciendo que la mataría. Pero en segundos, una mano esquelética sostendría el arma, frenando el ataque. El causante, Ken. Aléjate, de mi pareja. Exclama Ken usando una mano del demasiado puro para resistir el ataque, y después, usar su pincel para enviar una andanada de tiburones de tinta al coloso. Cosa que estos empezaron a morderlo sin parar. Cosa que al verlo distraído, Ken maría a una Furu en sus brazos. Furu-chan, por favor despierta, sea lo que sea, esa ilusión no es real, no es real. Decía Ken a su pareja preocupado. Y dentro de la mente de Furu, se vería a todos los aldeanos rodeándola, con armas y antorchas como si persiguiesen a un monstruo. Déjenme, no les hice nada a ustedes, decía Furu. Fur.chan, Fu-chan, decía la voz de Ken desde su cabeza. ¿Esa voz de quién puede ser? Decía Furu donde la llamaron. En eso, detrás de Furu, aparece una aparición espectral de Ken, una de luz. Furu-chan, no eres un demonio, no eres lo que ellos dicen, deja de hacer que los demás dicten que eres y libérate, ya eres una mariposa fuera de su crisálida, decía Ken sonriendo. Ken-kun, es verdad, yo quiero ser libre, yo saldré de mi crisálida ahora y seré una mariposa, decía Furu al superar sus propios miedos. Y de la nada, una aura roja se haría alrededor, expulsando y destruyendo esa atmósfera del miedo, y al salir, Furu estaría cubierta ahora del chakra del 7 colas, pero, se vería que ella lo controlaba a voluntad. Por fin, pide salir de esa ilusión, ¿es cierto, Ken-kun? Decía Fur para ver cómo estaba su pareja. Y yo decía que no podías ser más hermosa, decía Ken sonriendo. Pero después ambos verían que el coloso del miedo, coraría los tiburones de tinta, recomponiéndose. A terminar con esto, Furu-chan, decía Ken mientras de una energía roja, cambia al modo Gyuki, sacando patas de araña de su espalda, a la par que controlaba sus títeres. Bien, acabemos con esa estatua, decía Furu lista para destruir el responsable de que hayan experimentado esa ilusión. Y así pasó el contraataque. El coloso intentaría atacar con su Gundao a la peli verde, pero en segundos es interceptado por las espadas de Omibozu, generándose un choque. Donde Fu usaría el jutsu de esporas contra el coloso para cegar su vista. Y después, usar las sedas pegajosas de Chomei para inmovilizar sus piernas. Amor, ya lo inmovilicé, acaba con él, antes que se libere, decía Fur tratando de retenerlo. Ahora pagarás por todo, decía Ken mientras se lanzaba, usando sus patas de araña atravesaría uno de los brazos del coloso. Eso fue por meterme en un sueño horrible, decía Ken para después usar sus hilos de chakra, usando a Omibozu quien disparó un chorro de agua comprimida de su boca destruyendo otra parte de la estatua. Eso fue por hacerme sentir mal y cobarde en mis momentos crítico, decía para después con el títere del tercer Kazekage. Crear espinas de hierro a su alrededor. Y esto es por meterte, con mis parejas. Decía Ken arrojando cada viga sobre el coloso, cosa que en segundos sería aplastado, generándose un temblor por la zona. Cosa que al terminar, la arena volvería a la marioneta, y el coloso del miedo estaría destruido en el suelo, viéndose como un humo rojo salía de esta y se disolvió. ¿Terminó? Preguntaría Furu al ver la estatua destruida. Sí, terminó, decía Ken desactivando su modo. Y en eso, las puertas volverían a abrirse y de paso, un camino se presenta ante ellos. Bingo, decía Ken ante el nuevo camino. Vamos, hay que llegar a lo más profundo, decía Fur para empezar a moverse.
Y así avanzaron ambos hacia dicho camino para ver dónde los llevaba, esperando si que fuese la salida. Hugo y Kimimaro, con trabajo en equipo, lograron pasar la sala llena de trampas hasta el otro lado, recibiendo algunos daños pero se recuperarían, para así seguir. Y en eso, todos se juntan en los caminos, el equipo de Ken, Touta y Kimimaro. Chicos, qué alegría de verlos, no saben por la pesadilla que pasamos Furu-chan y yo para llegar aquí, decía Ken a los demás suspirando. Ni me lo digas, a nosotros también la pasamos igual, decía Touta de enfrentar a su versión oscura. Bueno, al menos con esta experiencia, ya he superado mis miedos que me retenían y desperté mi poder, decía Furu orgullosa de sí misma, tomando la mano de Ken con amor. No eres la única Furu, decía Karin mostrando sus cadenas de adamantina. Nosotros aumentamos nuestro trabajo en equipo y aumentamos, por así decirlo, la estrategia en combates, créanme, habían muchas trampas de todo tipo en nuestro camino, decía Hugo. Sí, fue difícil, pero logramos superar, respondió Kimimaro. Esperen, cada camino habían trampas, ¿no? Entonces Suigetsu, decía Touta al pensar en Erozuki. Sí, trampas que al aparecer iban desde aceptación, superación y estrategia, por lo que deduzco, decía Ken. Pero de la nada. Hola chicos, saludaría Suigetsu delante de ellos, a diferencia de los otros parecía a salvo. Oye, ¿desde hace cuánto estás ahí? Preguntaría Karin. Aquí llevo desde más de 40 minutos, ¿dónde estaban? ¿Eran muy largos sus caminos? Preguntaría Suigetsu confundido. A lo que todos se mirarían y se dieron cuenta, que Suigetsu no le tocó a ningún de esas trampas. Cosa que Touta enojado, usa su nuevo poder Yokai despertado y le da un puñetazo en la cabeza de Suigetsu, haciendo que explote en agua. ¡Auch! Eso dolió, decía Suigetsu como si nada viéndose como el agua volvía a su cuerpo. Pasamos por pura mierda y tu camino fue pacífico. Exclama Ken invocando a todos sus títeres. Jeje, sí, porque lo único que hice para avanzar fue presionar un botón y aquí llegué, decía Suigetsu regenerado. Ah no, esto no será quedar así, decía Furu preparando su poder de Biju. Y Lid, oigan, ustedes tomaron esos caminos, yo no les dije nada, Areas estamos aquí y por qué no mejor preguntamos qué hacer con la chica atrapada en el cristal, decía Suigetsu desesperado en el suelo. Alto. ¿Qué dijiste Suigetsu? Preguntaría Touta al escuchar sobre una chica dentro de un cristal. Cosa que el mencionado apunta tras de ellos. Y ahí todos verían, en el centro, en una especie de cristal rosado, estaba encerrada una chica de su edad, pelirroja con prendas moradas, con un collar dorado y una cinta en blanco en la frente, en estado vegetativo, prisionera en ese cristal quizás por cuánto tiempo. Ella es, decía Kimimaro al verla. Es la presencia Uzumaki, sin dudas, ¿acaso, ella es Onoka? Decía Karim ajustándose los lentes sorprendida. Así parece, mira esta foto, decía Touta mostrando una foto de la chica con dos científicos a cada lado, dado a entender que es a quien buscaba. Ya veo, entonces, la encontramos, pero ¿cómo demonios la sacamos de ahí? Decía Suigetsu viendo con una ceja levantada el cristal. Ese será el problema, ¿cómo liberarla sin que la matemos? Decía Furu algo pensativa. Uf, qué buena siesta, ya aún, ¿qué pasó? ¿Ya llegamos a Japón? Preguntaría Turbo Abuela en la espalda de Ken. De hecho, encontramos a una Uzumaki viva, y está atrapada en ese cristal, decía Touta explicando dónde están exactamente. Cosa que sorprende a Turbo Abuela y sedosa acrobática viendo el cristal, donde estaba encerrada la Uzumaki. Una Uzumaki de sangre pura, pero ese cristal, decía Turbo Abuela al ver la condición de la Uzumaki. Aunque ese cristal es el problema, ¿cómo sacarla? Decía sedosa acrobática. Podríamos intentar usar ácido, pero no quiero arriesgarme en hacer que ese cristal se resquebraje y destruya, matando a la Uzumaki, decía Ken. Espera, los cristales están unidos a nivel molecular y si lo hacemos abrirlo por medio de vibraciones sónicas, eso afecta a las moléculas del cristal, y se separen entre sí, explica Touta. Ya veo, de eso me encargo, soy quien maneja mejor ese tipo de ataques, decía Ken en eso, invocando a su títere, siendo Goromaru Akuma. Puede que tenga armas pesadas pero es experta en ataques tectónicos que podrían ayudar, gracias a sus sellos, decía Ken.
Por favor, ten cuidado con ella. Pediría Karin al ver a esa Uzumaki atrapada en ese cristal. Ken asiente, y en eso, posiciona el hacha de Goromaru Akuma con su mazo encima del cristal. Por favor funciona, pensó Ken mientras movía sus dedos, a lo que el hacha de Goromaru y su mazo chocan entre sí, generándose chispas de vibraciones hacia el cristal. Sonido de grietas. En eso, todos ven cómo poco a poco el cristal se desquebraja, pero la piel de la Uzumaki queda intacta liberando una mano. ¿Funciona? Decía Karin que veía que está dando resultados. Necesito concentración, es difícil manejar estos leves impactos de sonido, decía Ken sudando. A lo que todos estén callados y Ken hace el trabajo de sacarla. Y al terminar, Goromaru separa sus armas y de un último impacto, el cristal se rompe, justo a tiempo para liberar el cuerpo de la Uzumaki, la cual estaba a punto de desplomarse. Ups, decía Ken en eso enviando sus hilos de chakra a tiempo, salvando a la chica de caer al suelo. Así, la recuesta en el suelo, para ver su condición. Karin, revisa su estado, debemos saber si está bien, pediría Touta a su chica. Cosa que ella pondría su dedo en su cuello, levantando el pulgar ya que estaba latiendo. Uf, por poco y creí que se moría, decía Suigetsu. También pensé lo mismo, aunque me impresiona su estado, cuánto tiempo estuvo encerrada ahí y cómo, decía Kimimaro. Debemos regresar a Konoha, Tsunade debe atenderla, sugeriría Touta. Vayan ustedes, yo me adelantaré a Japón, con Fu, decía Ken tomando su decisión. Bien, pero antes, Hugo, Kimimaro, necesito un favor suyo y es que, no se muevan, solo eso, pediría Touta. Cosa que extraña a los mencionados, pero hicieron caso. Cosa que Touta pone sus manos en forma de diamante y apunta a Hugo. ¿Y eso qué fue? Preguntaría Hugo. También quiero saber, o sea, solo hiciste ese símbolo raro. Bien, es hora de la verdad, decía Touta y mostrando su brazo derecho, se ve una energía envolver y su piel se torna un poco oscura, cosa que es familiar para Hugo y Kimimaro al ver ese cambio en su brazo. Espera, ¿ese es la habilidad de Hugo? ¿Estás usando Senjutsu del clan de Hugo? Respondió Kimimaro sorprendido. ¿Acaso eres una especie de copiador? ¿Qué clase de jutsu es ese? Decía Suigetsu cómicamente. Antes de explicar, ¿es tu Kimimaro? Decía Touta apuntando a Kimimaro con la forma de diamante. Y en 5 segundos, terminaría de hacer esa pose y en su hombro derecho, saldría un hueso con una punta de una espada corta. Ahora poseo las habilidades de un Kaguya, decía Touta para asombro de Hugo y Kimimaro. Ok, eso sí quiero saber cómo es posible, decía Kimimaro atónito de ver su Kekkei Genkai. Ken, díselos, ya que tú lo diseñaste este método, pediría Touta a su amigo. Una explicación después. ¿Me estás diciendo que tú mismo creaste un talismán que permite copiar habilidades con solo mirarlas? Decía un Suigetsu con el cerebro frito. Así es, pero lo configuré para que Touta copiase algunas, pero jamás las mías, decía Ken de brazos cruzados. Si Orochimaru supiera lo que has creado, sin duda que intentaría replicar o no peor, robártelo para sí, posea lo que más anhela, todas las líneas de sangre a su disposición y los jutsus del todo el mundo, decía Kimimaro ya que conocía bien de las ambiciones del Sannin de las serpientes. Que lo intente, mi poder incluso supera al de un Sannin, si peleo al 100%, decía Ken de brazos cruzados. Bien, voy a regresar a Konoha, tú llévate a los demás a Japón, ya que ella debe ser atendida, decía Touta para cargarla y así, para ir a las naciones elementales. Tengan suerte, me adelantaré rápido, decía Ken, tomando la mano de Fu para desaparecer en un Sunsine. Oye, no podré llevar a todos, llévate a los demás con el dragón de tinta, yo iré volando de regreso a Konoha y después los alcanzaré, decía Touta a Ken. Ok, decía Ken reapareciendo, mientras estaba por usar su pincel sacaba a todos de ahí, dejando a Karim con Touta. Bien, es la hora, debemos irnos. Decía Karim tomando a la Uzumaki como podía. Pero en eso, un estruendo saldría de la montaña, cosa que no era nada bueno. ¿Qué fue? Decía Ken quedándose congelado. Y ahí, se vería como el muro ante ellos sería destruido, obligando a Ken, Touta, Hugo y los demás a cubrirse. Y de ahí, se revela el causante, una criatura parecida a un insecto, pero era antropomórfico, y sus ojos parecía tener un dojutsu.
o más bien una sanguijuela con máscara blanca, 4 especies de colas en su cabeza con tentáculos y el kanji de 0 en su cabeza. ¿Qué es eso?, decía Suiget susurrando ante tal criatura. No lo sé, pero su chakra. Decía Karin asustada de sentir ese chakra oscuro. Su chakra es uno totalmente oscuro, susurra Ken sudando al sentir la presencia de esa cosa. Sí, Chomei dice que se parece al de un Biju, pero a la vez no, respondería Fu. Pero en eso, todos ven como detrás de esa cosa, aparece alguien alado, pero, con una especie de túnica negra con pantalones, una piel pálida y una capucha negra encima, el cual acariciaba a esa criatura como un gato. Cosa que toma por sorpresa a todos de verlo. ¿Quién eres y qué quieres de nosotros?, decía Touta no gustando nada. La criatura en respuesta gruñe, pero el sujeto le acaricia la cabeza para que no ataque. Calma, esto solo durará poco, murmura el sujeto, desviando la atención a ellos. Sus ojos, por Dios, eran de un color carmesí que parecía que quería atravesar a todos ahí de un ataque. ¿Que acaso eres sordo? ¿Quién eres?, amenaza Ken mientras sacaba su pincel. El sujeto ante ello, solo ríe. Una risa para nada de humor y llena de pura malicia. Bueno, perdonen mi descortesía, jóvenes, me llamo Edward, y lo que quiero, pues bueno, ya lo conseguí, decía el mencionado acariciando a esa criatura, siendo lo que realmente buscaba. ¿Qué es esa cosa?, decía Kimimaro alzando su lanza de hueso, preparado para atacar. Jejeje, uno de mis esbirros cuyo chakra hará más fácil mis planes, respondería el sujeto con simpleza. Si es sobre conquistar el mundo, solo digo que es muy aburrido y una pérdida de tiempo, ya que no vale la pena, respondió Touta. El sujeto en vez de responder, volvería a reír. ¿Conquistarlo? Jejeje, suenas como alguien imbécil y patético que conozco y es mi familia, pero solo les diré esto, el mundo que conocen ahora, mejor aprovechenlo mientras puedan, ya que pronto será un bello paisaje donde los verdaderos habitantes vivirán, decía Edward de una forma segura, como si sus planes fuesen a cumplirse así de fácil. Parece que tenemos un demente al frente, decía Ken con seriedad. No ataque, no sabemos nada de sus habilidades, decía Touta a los demás de no atacar. Llámenme como quieran, total no hago caso a seres inferiores, y vaya, están con la última pieza de mi rompecabezas, así que, hagamos esto fácil, me entregan a la niña, y a todos ustedes los dejo vivir un poco más, ¿qué dicen?, decía Edward de forma pasiva. En eso, sin pensar, Touta coloca sus manos en los lados de su rostro e iba a usar el Taiyoken. Ay, ustedes nunca piensan, decía Edward, y para shock de todos, aparece tras de Touta. Empalar. Arg. Maldito, decía Touta al ser empalado. Pum pum pum, sonó un ruido de la nada, cosa que al frente de Touta, en sus manos, palpitaba su propio corazón. No te molestes en usar tu regeneración, desactive tu poder, susurra Edward en su oído. Cosa que choquea a todos de lo que ve. Touta, maldito. Grita Ken lanzándose con su modo kitsune, para matar a este bastardo. Pero de un chasquido, el tiempo se detiene, dejando a Ken congelado en su lugar. Y ahora, el acto, decía Edward y de un movimiento. Millones de espinas rojas emergen y empalan abdomen, estómago, rostro de Ken, volviéndolo un alfiletero humano. Y al restaurarse el tiempo, Ken ya sería empalado de forma grotesca en esas espinas, sin reaccionar. Ken-kun, Exclama Fu. Touta-kun, Exclama Karin de ver que como mataban a sus parejas. ¿En qué estaba?, decía el sujeto viendo después a Onoka. Cosa que se teletransporta en un portal oscuro tras de ella, y usando una daga de sangre, cortaría mechones de su cabello. Como estoy de buen humor, les dejo a la chica, ya con esto tengo todo listo, decía Edward dándose la vuelta para irse. Espera ahí. ¿Hiciste todo eso, por un mechón de cabello de la chica? ¿Qué ganas con eso?, exclama Suigetsu. En eso se detiene, y responde con una sonrisa macabra. Quiero ver al mundo arder en caos, y para ello, es mejor quitar a los problemas antes de tiempo, susurra el sujeto. Para verse después como el monstruo se arrastra hacia su amo, y detrás de ellos, aparece un portal de humo rojo, por el cual ambos se van. Dejando al grupo ahí parados, y con 2 cadáveres de paso. Momentos después.
ARG, GRRR. Era el gruñido proveniente de aquella Uzumaki encarcelada, empezando a despertar poco a poco de su sueño. ¿De dónde estoy? Fue lo primero que dijo, levantándose de golpe y viendo la zona a su alrededor. Y lo que vería, era un grupo de personas. Ya que reunidos, estaban unos 3 sujetos, chicos y 2 chicas, alrededor de 2 cuerpos, uno con heridas de huecos en su cuerpo y otro sin corazón, totalmente sin vida. ¿Pero qué les pasó? ¿Quiénes son ustedes? Preguntaría la chica con el nombre de Onoka. Pero los demás no le prestarían atención. Esto no puede estar pasando, decía Karin aún negando lo que vio. Nosotros no hicimos nada, ellos nos salvaron y, decía Kimimaro apretando los puños. Ken-san, Touka-san, lo lamentamos, de verdad, decía Jugo en el suelo apretando los puños y corriendo sus lágrimas. Maldito bastardo, debemos hacer algo, hay que... decía Fu no queriendo perder a su pareja. Fu, no servirá de nada, él, decía Suigetsu mientras apretaba sus manos, al punto de volver blancos sus nudillos, arrepintiéndose y viendo en persona las muertes de ambos salvadores. En eso. Disculpen, ¿alguien podría decirme qué está pasando? Preguntaría la nueva voz femenina. Cosa que toma por sorpresa a todos. Espera, tú, decía Suigetsu, al ver que la chica que antes estaba en el cristal exmayada estaba de pie. Bien, por favor, díganme qué sucede aquí porque hay 2 cuerpos tirados y quiénes son todos ustedes. Pediría saber la Uzumaki a todos ahí. Está bien, te lo explico ahora, decía Karin para que le contara lo sucedido. Un relato después. Por Kami, entonces, ellos vinieron aquí por mí y ese sujeto los acaba de... decía la Uzumaki tapándose la boca del horror, al saber lo que les pasó a ambos. Así es, ese maldito, los mató sin piedad y no pudimos hacer nada, decía Jugo viendo a otro lado. Sniff, Kaken-kun y Touta-san, hicieron mucho por nosotros y sus vidas, decía una Fur desconsolada. Mientras Karim la abrazaba con lágrimas. Ellos nos liberaron de nuestro sufrimiento y ahora, están... decía Karin con lágrimas en sus ojos. Ya veo, en ese caso, sé lo que debemos hacer, decía la Uzumaki decidida, mientras se acercaba a ambos cuerpos. Y sin esperarlo, la chica haría una serie de poses de manos, para después verse como cadenas emergen de su espalda, clavándose en los pechos de ambos cadáveres. Cosa que vería lo que haría esa Uzumaki. Sello Uzumaki, Restoration. Exclama la Uzumaki Onoka, enviando su chakra Uzumaki a ambos cuerpos. Y ahí todos ven como humo empieza a salir del cuerpo de ambos, heridas cerrándose y sangre salir de sus cuerpos evaporándose, para verse después como en segundos. Ya que dentro de ellos, los yokai sellados de Ken más el cuerpo yokai de Touta estaban reaccionando a ese chakra y a sus factores curativos. Ambos cuerpos empezaban a moverse, adoloridos. ¡Puaj! GRRR, ¡qué mierda!, susurra Ken, siendo el primero en abrir los ojos, saliendo según el de un sueño que más bien regresaron fue una pesadilla incluida con mucho dolor. Cof, no me imagine experimentar la muerte nuevamente, decía Touta al no darse cuenta que volvió de la muerte. Cosa que deja a todos atónitos y choqueados de lo que verían, Touta y Ken, habían regresado a la vida, todos gracias a la Uzumaki encerrada. Pero en segundos, ambos serían abrazados al suelo por sus novias. Touta-kun. Ken-kun. Exclama ambas yendo a abrazar. Ark, Furu-chan, me alegro de volver a verte, decía Ken abrazando con fuerza a su pareja para que se desahogase. Tranquila Karin, no te dejaría sola de nuevo, decía Touta apenas hablando. Él lo logró, la Uzumaki los trajo a la vida, exclama Suigetsu tomándose la cabeza al no creerlo. Lo veo y no lo creo, decía Kimimaro. Esperen, Uzumaki, decía Ken, para ver detrás de Furu, a la Uzumaki que estaba en el cristal, antes que se enfrentasen a ese sujeto que los mató. Antes de eso, nosotros estábamos muertos, ¿cómo es que estamos vivos si nuestro factor de curación, nos la quitaron? Preguntaría Touta.
fue causa mía, a través de mis cadenas de chakra les administré el resto de chakra Viju que mi cuerpo poseía, así para salvarles la vida y estimulando con chakra sus corazones, y cuando dieron vida sus poderes se activaron, y perdonen por no presentarme, me llamo Onoka Uzumaki, y en nombre de mi clan les agradezco por liberarme. Decía la Uzumaki ahora conocida como Onoka dando una reverencia. Un gusto Onoka, no me he presentado antes, pero yo también soy Uzumaki, me llamo Karin. Decía Karin a Onoka. Oh, con razón tu chakra se me hacía familiar. Sí, sabía que el clan Uzumaki no estaba extinto. Exclama Onoka y a gran velocidad, levanta a Karim en un abrazo, y para sorpresa de muchos, poseía una fuerza descomunal a pesar de su cuerpo, aplastando a Karim sin querer. Onoka, ¿me estás dejando sin aire? Decía Karim para que la suelte. Ups, jeje, perdón, pero no pude resistirme, es muy estimulante la emoción de ver que más como tú no se extinguieron y bueno. Decía Onoka. Y no solo Karin, también está un príncipe Uzumaki, decía Touta. El silencio reinó en eso. ¿Otro Uzumaki más? ¿Qué haga? Dime, decía Onoka cómicamente zarandeando a Touta como un juguete sin control. Onoka-san, cálmese o Touta-san terminará hablando ruso, decía Ken. A lo que se detiene y ve a Touta mareado. Y decía un idioma desconocido, siendo el ruso. Vaya, no se equivocó, decía Hugo sudando. Ni que lo digas, decía Suigetsu. Una vez recuperado, Touta le cuenta sobre Naruto, su madre Kusina y su linaje real del clan Uzumaki. Oh, la pequeña Kusina es madre, qué alegría, no la he visto desde que tenía ella 5 años. Decía Onoka juntando sus manos. Pero eso dejaría con cara en blanco a todos ahí. Espera, ¿cuánto dices que tienes de edad? Decía Ken sudando. Tengo 15, pero debería tener más de 30 años al estar encerrada en un cristal, por lo que recuerdo en mis épocas pasadas experimentando aquí. Decía Onoka. Onoka-san, el hijo de Kusina, tiene 16 y ella murió, en el mismo día en que Naruto nació, decía Touta de esa noticia. Ya veo, es una pena, pero, aún así me alegro que su hijo esté bien. Ahora podrían refrescarme la memoria de lo que sucede actualmente, más específico cómo murieron ambos. Decía Onoka apuntando a Ken y Touta. A lo que ambos cuentan sobre Edwards y su objetivo y lo que tenía en mente. Esperen, un sujeto de capa negra, los mato, y lo peor de todo, se llevó al Cero Colas. Ay no. Decía Onoka, en eso entrando en pánico. Y no solo eso, él se llevó un mechón de tu cabello, respondió Suigetsu. ¿Eh? Ay mierda, me arruinó el corte, digo, ¿qué carajos acaba de hacer? Decía Onoka no estando tranquila al saber que un sujeto, no solo fue a por el Cero Colas y su chakra maligno sino que por su cabello Uzumaki. Y esa es la duda, tú eras su objetivo y solo necesitaba una parte de tu cabello, ¿pero para qué? Preguntaría Kimimaro al recordar las acciones de Edwards. Pero, esperen, él fue a por ella, y no a por Karim que también es Uzumaki, lo que quiere decir que Onoka debe poseer algo que la hace diferente a Karim como Uzumaki y por eso fue por ella, deduce Ken. Ah, es verdad, si ese fuera el caso, ¿por qué no fue tras de Karim? Preguntaría Fu. Suspiro, debe ser porque mi cuerpo, cargue por años almacenando mucho chakra con mis cadenas, chakra que formó y es ahora esa criatura que vieron antes, decía Onoka bajando la mirada. Una duda, ¿posee una cualidad única, por ejemplo, controlar animales o algo así? Preguntaría Touta. Así es. Como Uzumaki, mis cadenas a diferencia de otras son capaces de robar y almacenar chakra oscuro de los Vijus. Eso fue lo que llamó la atención de científicos para llamarme así, señor recipiente de chakra de muchas criaturas con energía, ya se chakra energía yokai, la cual al combinarla se creó el chakra oscuro, un chakra morado capaz de corromper a la persona y dotándole de mucho poder a cambio de su humanidad. Para tener este chakra bajo control los científicos estuvieron trabajando en la invocación perfecta, una bestia que sea capaz de cometer a los Vijus, como Jinchurikis y ninjas, y yo sería la única que... Explica Onoka de ese proyecto, las fallas y cómo el Cero Colas se formó. Chakra maligno, pensó Ken recordando ese chakra morado que respetó, años atrás, pero que aún guardaba el secreto de los demás. Ken, lo dije una vez y lo diré de nuevo, hay que volver a Konoha, Tsunade debe saber de esto aparte del Jubil y ahora con esto, debe saber, incluyendo a Naruto, sugeriría Touta.
y urgente, por eso se llevó el cabello de Onoka. Ese maldito quiere de alguna forma hacer una especie de enlace con el cabello Uzumaki en esa cosa, quién sabe lo que estén haciendo, decía Jugo. Peor aún siendo capaz de matar a Ken y Touta así de fácil, susurra Kimimaro serio. Bien, en ese caso, voy con ustedes. No quiero estar más en este lugar donde fue mi prisión por años. Además, quiero conocer al tal Naruto, decía Onoka estando dentro. Y con eso decidido, regresarían nuevamente a Konoha. Momento después. Una vez que regresaron a Konoha, debían de hablar con la Hokage y también avisar a Naruto para que conozca a otra Uzumaki. Y luego de eso, Tsunade como los demás ninjas se sorprenden de la vuelta inmediata de los protas con sus amigos, creyendo que ya estaban en Japón, pero todo cambió cuando presentaron a Onoka, a ella, quién era y por qué la trajeron aquí, pidiendo inmediatamente una reunión con el Consejo Shinobi y en especial Naruto, ya que había una nueva amenaza que quizás pueda ser peor que la de los Akatsukis. Una vez reunidos, empezaron a relatar todos, Ken, Touta, Karin, Fu y los demás al detectar una presencia Uzumaki, el lugar donde estaba, las trampas, el hallazgo de Onoka y sobre ese individuo llamado Edwards y lo que hizo y su retirada. Onoka por su parte diría todo, de los científicos, el cero colas y el chakra maligno que tenía almacenado, aunque no sea tan poderoso como una bestia con cola igualmente es peligrosa debido a poseer un chakra más corrosivo como el veneno, que puede corromper a toda persona con tocarlo y además que esté en manos de ese hechicero Edward era peor situación. Más cuando él fue capaz de matar a Touta y Ken, las dos personas más fuertes que llegaron aquí. Todos se quedaron sin palabras, esto era peor, una persona pudo arrebatar la vida de estos dos que son de clase S, y solo una persona los dejó muertos y sobre Onoka traerlos de vuelta a la vida, era inaudito y en especial Naruto, sobre saber todo. ¿Entonces usted conoció a mi madre?, preguntaría Naruto mirando a Onoka. Así es, tenía esta misma edad cuando ella tenía solo 5 años, también a Mito-san y muchos otros Uzumakis, ciertamente tienes su chakra y por lo que veo tienes casi su misma actitud, solo espero que no tomases su adicción al ramen, decía Onoka de ese defecto de la Uzumaki. Onoka-san, no pidas cosas imposibles, Naruto es adicto al ramen, respondió Touta. Bueno, olvidando esa parte del ramen, entonces ahora lidiamos contra un hechicero capaz de someter hasta los más fuertes con un raro jutsu o técnica maldita, decía Shikaku Nara en la reunión. Lamentablemente sí, por eso vení. Os no avisarles, decía Touta. En ese caso, deberemos implementar más la vigilancia en la aldea y de alguna forma buscar zonas donde este es misterioso sujeto, pero viendo su poder actual necesitaríamos de alguien con poderes de hechiceros a su nivel, decía Yashiuga. Tsunade, denle a Naruto la casa de sus padres, ya que Onoka estará al cuidado de él, sugeriría Touta. Tsunade asiente ante la petición de su pareja. Por mí está bien, Onoka, está bien si vives con Naruto, ya que donde él está, no es suficiente grande para que viva más de una persona, ordenaría Tsunade. No me molestaría, después de todo somos familia, decía Onoka aceptando la idea. Igualmente, quiero saber más de mi clan y como sabes de mi madre, saber más de ella, decía Naruto ya que tendría a un Uzumaki a su cuidado. Bien, una vez hecho, esta vez debemos regresar a Japón, por ahora, avisaremos a nuestros jefes sobre este enemigo, decía Touta. Bien, con todo esto hablado y de la nueva amenaza, hablaremos de los planes de contingencia en una reunión futura para ver qué pasos tomar, ahora todos pueden irse, esta reunión terminó, decía Tsunade. Cosa que todos asentirían y volverían a arreglarse para irse. Y así, todos nuestros protas volverían a retomar su viaje a Japón, confiando en que Onoka instruirá de mejor manera a Naruto de cómo ser Uzumaki y saber más de su madre. Unas horas después, Japón. Se ve a nuestro grupo llegar a las costas de Japón. Cuando pusieron un pie en el suelo de Japón, empezaron a caminar. Ahora, hogar dulce hogar, decía Ken inhalando el aire de ciudad, humo y bullicios de la ciudad. Pero con el caso de Touta era diferente. Al poseer el cuerpo de Akura, su poder, su presencia, sería sentido por los yokais, ya que nunca olvidarían la presencia del yokais que fue a candidato a rey demonio. Mientras que los demás se trataban, bueno, de adaptar a dónde vivirán desde ahora. Así que, esto es Japón, bueno, decía Suigetsu tomado del mango de su espada, no esperando un lugar tan ruidoso.
Sí, es algo ruidoso, pero no tenemos queja. Decía Furu sobre este país. Bien, iremos a dejar a cada uno a nuestras casas hasta que hayamos lugares para ustedes, además de hablar con Masamichi para aceptarlos en la Academia Jujutsu, decía Ken como sugerencia. Ken, aún no termina, nuestros amigos y Aira-chan, ¿tú entiendes? Decía Touta serio. Oh mierda, es verdad, decía Ken haciendo clones de sombras. 2 en específico. Ambos guíen a nuestros invitados a nuestras casas, yo y Touta tenemos cosas que hacer, decía Ken. A lo que asiente y los llevaría a su hogar. Touta rápido, a la Academia Jujutsu de Tokio, decía Ken pintando un sello bajo ellos. Cosa que en segundos desaparecen. Momentos después. En la Academia Jujutsu en Tokio, habrían llegado los dos. Se oiría en los pasillos de madera pasos apresurados yendo directamente a la oficina del director. Director Masamichi, Satoru Sensei regresamos, gritó Ken rompiendo la puerta. Cosa que casi alarmó al director. Director, quiero una explicación ahora. ¿Acaso desean esos ancianos de querer matar a nuestros amigos, solo por tener poderes yokai en nuestra ausencia y la de Satoru Sensei? Preguntaría Touta serio. Touta, Ken, por poco y casi los ataco, pero entiendo su postura de lo que pasó, y sobre eso, esto será rápido, decía Masamichi. Y así cuenta cómo se enteró justo cuando ambos se fueron que los verdaderos planes de los ancianos, era el deshacerse de las personas con yokais y maldiciones en sus cuerpos al considerarlos inestables y una amenaza, primero enviando a los de rango superior fuera en una misión para no regresar pronto y así poder encargarse de los más débiles. En eso, con voz fría, Touta dice lo siguiente. Director Masamichi, quiero asesinar a esos viejos de mierda, esta vez se pasaron de la línea, de entre ellos está mi pareja, su autoridad, se les subió a la cabeza, decía Touta con deseos de matar. Los convertiré en tinta con su sangre y con ella pintaré toda la ciudad de ser necesario, quiero verlos arder, decía Ken soltando energía roja de su cuerpo furioso. Ellos no saben lo que es sentir la furia de 2 hechiceros de grado especial, caer sobre ellos y créeme, sus días o horas están contados, ya que ellos son la verdadera amenaza, decía Touta. Bien, y apoyo su idea, pero antes de eso, deben saber lo que pasó en su ausencia, decía Masamichi volviendo a su postura. ¿Acaso alguien murió? Dime que no es Aira-chan, decía Touta teniendo algo de miedo. En eso, Masamichi cuenta lo que pasó mientras estaban fuera, como en el anime. Como que Itadori. Está muerto. Exclama a ambos. Así fue, en una misión que tenía con su equipo, Nobara y Megumi, al parecer la maldición de Sukuna regresó y le arrancó el corazón, matándolo en el progreso, explica Masamichi de lo que pasó ese día. ¿Y Gojo Sensei no estaba porque los ancianos, lo enviaron a otro lugar no? Preguntaría Touta empezando a enojarse más. Masamichi no dice nada. Eso lo confirma, director, y de nuestros amigos, ¿dónde están ellos? Pediría Ken de forma desesperada. Dime que ellos están bien. Ellos no merecen que esos vejetes se deshicieron de ellos, solo por su paranoia, decía Touta serio. En eso Masamichi diría lo siguiente. No, ellos están bien, fue gracias a Naoto, Quinta, Miko, y Momo Ayase que estaban con ellos, quien ahora la joven Momo cuenta con poderes nuevos desde su llegada de América, decía Masamichi. Uf, menos mal, pero, ¿y actualmente, están en la academia ahora? Preguntaría Touta. Están en sus habitaciones, ¿están todo bien? Respondió Masamichi. Uf, menos mal, decía Ken más calmado. Director, llama de Gojo Sensei, esta vez, su abuso del poder de esos ancianos, se va a acabar, díselo, decía Touta. Eso haría, de no ser porque no está, intento contactarlo pero no responde mis llamadas, decía Masamichi. En ese caso, que Ken y yo, hagamos una misión de limpieza donde está esos ancianos, decía Touta. Ah, sobre eso, sus recompensas fueron enviadas a sus cuentas bancarias, buen trabajo, y por otro lado, decía Masamichi. Para respirar hondo y decir del evento que se venía para la academia. Bien, si eso va a hacer, supongo que el viejo Toji, le va a encantar matar a esos ancianos, si le damos un pago, decía Touta. Solo les aconsejo tener cuidado si, esos vejetes a pesar de sus edades, los contactos que tienen a su poder son amenazantes, les dijo Masamichi como advertencia. ¿Olvidaste que puede hacer Toji Fushiguro?
Es un asesino de hechiceros y puede dar pelea a un hechicero de grado especial, decía Touta. Aún así, ¿podría decirnos más de qué tratan esos exámenes de hechicería? Preguntaría Ken de brazos cruzados. A lo que Masamichi explica que los de Kioto vendrán a hacer un juego de intercambio, donde los estudiantes de Tokio y Kioto se iban a enfrentar para demostrar quién es el más fuerte. Entiendo, de ser así, estaremos listos para esa ocasión, así que, por ahora, una de mis prioridades es acabar con esos vejete, así que, iré a ver a Aira-chan y a Miko-chan, decía Touta retirándose del lugar para ver a sus dos novias. Mientras que Ken iría a su casa, puesto que, tenía que hablar con Alex, Mina, Sakura, Gamo y Fu, de lo que pasara ahora. En otra parte, siendo una escuela que no está relacionada con los protas o el Jujutsu ni menos la Academia de Héroes. Se ve en una oficina de la directora, que es dirigida por una joven chica de cabello rosado con cuernos y su vestimenta de estudiante, sentir el poder de Akura llegar a Japón. Ya que de entre los seres sobrenaturales, ella fue la primera en sentir ese poder que sintió hace 1000 años. Así que, ¿alguien posee el poder del rey Akura? La pregunta es, ¿quién es esa persona que no es Akura? Decía esa chica demonio, de nombre Akane. Y en otro lugar. Un joven de cabello negro de ojos negros, al igual que el ropaje, sentiría esa sensación, es la misma cuando portaba su antiguo cuerpo. Vaya, mi cuerpo, está cerca, alguien se tomó la molestia de traerlo aquí y ahora, de saber dónde está, ese será lo siguiente en hacer, decía ese sujeto, quien sería el mismo rey Akura, habitando en un cuerpo humano. Pero luego, al buscar más dónde está para recuperarlo, este se detiene y sus ojos se abren, ya que cerca de su cuerpo, sentiría la presencia de otro ser como él, poderoso, alguien quien conocía desde el pasado. Así bajando la cabeza y en un susurro peligroso, diría su nombre. Sukuna, una vez que tenga de vuelta mi cuerpo, yo mismo te mataré y luego matar a la descendencia del Rikudou Zenin por separarme de mi cuerpo. Y Tomoe, pagarás por traicionarme por una mujer, hermano, decía Akura queriendo cumplir su venganza. Sin duda, las cosas se volvieron así caóticas que antes. Continuará.